Hola, muy buen día. Antes que nada, muchas gracias por asistir virtualmente a esta plática. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes el día de hoy en el contexto de Carla 2020 y compartir trabajo de investigación. Me presento, yo soy Bernardo Pulido, soy estudiante de doctorado en el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, Baja California, México. Este artículo titulado A Survey on Privacy Preserving Machine Learning with Fully Homomorphic Encryption es una colaboración de tres entidades académicas. Por un lado, CISESE, el doctor Andrei Chernik y un servidor, y por otro lado, el doctor Mijail Lovenko, el doctor Jorge Mario Cortés y el doctor Lev Kravchenko. Y bien, sin más, el cómputo de nube es ampliamente conocido en el cómputo moderno por la gran cantidad de ventajas y beneficios que este ofrece a los usuarios. Se caracteriza principalmente por no requerir un manejo directo por parte del usuario para acceder a recursos de almacenamiento de datos o poder de cómputo de manera remota. Una ventaja importante de sus sistemas en la nube es que no requieres una inversión inicial en infraestructura para desplegar tus sistemas de manera remota. Otra ventaja importante es el precio, solamente pagas por lo que utilizas. Y finalmente, otra ventaja muy importante es su alta disponibilidad, su alta escalabilidad y su alta eficiencia en términos de energía. Esos proveedores han estado continuamente desarrollando soluciones para diferentes necesidades, diferentes industrias. Un claro ejemplo de ello es sin duda alguna el paradigma naciente Machine Learning as a Service. Este hace referencia básicamente a una solución flexible y escalable para poder entrenar o desplegar tus soluciones de aprendizaje de máquina de manera remota. Sin embargo, una importante limitación de este paradigma es sin duda alguna la poca protección que le dan a datos sensibles. Cuando trabajamos con modelos de aprendizaje de máquina, usualmente trabajamos con información altamente confidencial y altamente sensible, por lo que requerimos un manejo adecuado en términos de privacidad de nuestra información. En general, los criptosistemas convencionales, si bien pueden llegar a proteger tu información almacenada o de información en movimiento al ir de un punto A a un punto B en la red, estos no pueden proteger adecuadamente la información en uso, ya que al ser procesada la información necesitas decriptarla, lo que estamos dejando que esta información sea vulnerable ante un tercero no confiable. Bajo esta premisa, técnicas que preservan la privacidad han surgido como una consideración clave ante el robo, divulgación o duplicación de información confidencial. La idea general de sus modelos, de sus sistemas, es delegar el procesamiento de nuestros datos sin dar acceso como tal a ellos. En ese sentido, con el fin de poder ejemplificar estos problemas de privacidad en la nube, particularmente en el contexto de Machine Learning as a Service, pensemos en el siguiente escenario. Imaginemos que tenemos secuenciado nuestro ADN. Y la pregunta que quiero que ustedes piensen es, ¿qué hacer con esta secuencia, con este archivo? Desde una perspectiva de un científico de datos, él podrá decirte que la compartas. Si tú compartes y procesas tu información con modelos complejos de aprendizaje de máquina, tú puedes obtener una gran cantidad de valor. Por ejemplo, puedes diagnosticar enfermedades, puedes identificar si es propenso a padecer alguna patología a mediano o largo plazo. Sin embargo, desde una perspectiva de un experto en privacidad, él te podrá decir que mejor esta cadena genética la escondas, o mejor aún la borres, ya que cuando tú compartes tu ADN con un tercero, tú parcialmente estás compartiendo el ADN de tus hijos, tus hermanos, de tus familiares. En general, cuando tú compartes tu ADN con un tercero no confiable, tú estás infringiendo la privacidad de tu familia completa. Podríamos encontrar ejemplos de esta analogía en otras formas de datos, por ejemplo, datos médicos, datos financieros, datos comportamentales. Lo que quiero que quede claro en este slide, cuando aplicamos modelos de aprendizaje de máquina a datos altamente sensibles, no basta con una predicción acertada, sino que tu información permanezca privada ante un tercero no confiable. En ese sentido, los esquemas de cifrado homomórfico han surgido como una solución ante esas vulnerabilidades. ¿Qué es un esquema de cifrado homomórfico? Es una familia de criptosistemas que permite computar directamente sobre mensajes codificados, es decir, sin decriptar o contar con una llave secreta. Nosotros podríamos, bajo este contexto, poder analizar, buscar o procesar información altamente sensible sin dar acceso como tal a ella.
En el contexto de aprendizaje de máquina, el usuario puede estar seguro de que la nube no aprenderá nada de la entrada, del proceso o la salida de su modelo de aprendizaje de máquina. Esta revisión da frente a la ausencia de literatura de una revisión especializada en la intersección de esquemas de interpretación homomórfica y aprendizaje de máquina, visto desde una perspectiva más aplicada, más práctica. Específicamente, este artículo funge como una guía para investigadores en el aprendizaje, en la aplicación o en extender el conocimiento de esos esquemas, esos modelos de aprendizaje de máquina evaluados homomórficamente. En ese slide, nosotros podemos visualizar la naturaleza de un esquema de esta índole. Por una parte, tenemos del lado izquierdo a un usuario tradicional llamado Alice, el cual cuenta con un conjunto de datos llamados X y una clave secreta llamada SK. Alice lo que realiza es encriptar su información con una llave pública y envía esta información a un servidor remoto, en el cual llamaríamos servidor honesto pero curioso. Alice también envía a ese servidor una función F que desea computar, y el servidor lo que realiza es evaluar la función F sobre la información encriptada, obteniendo la encriptación de F computado sobre X. Posteriormente, Alice puede extraer esta información y usar su llave secreta para poder obtener F computado sobre X. En este esquema, Alice pudo obtener F computado sobre X, pero el servidor nunca pudo saber qué estaba realizando, sin embargo lo hizo adecuadamente. Un punto importante a mencionar es que delegar nuestros datos implica que nos cueste menos encriptar X y decriptar F de X y yo mismo computar F sobre X. Asimismo, todas estas operaciones, la encriptación, la generación de claves, la encriptación, la evaluación, son operaciones que se ejecutan en tiempo polinomial con respecto a un parámetro de seguridad lambda. Formalmente, un homomorfismo hace referencia a una transformación que preserva la estructura, es decir, es una correspondencia entre el espacio de mensajes y el espacio de textos codificados. En el caso general, las operaciones que efectuemos sobre textos codificados se reflejarán en los mensajes que estos encriptan. Una limitación importante de esos esquemas de cifrado homomórfico es que solamente permiten dos tipos de operaciones, sumas y multiplicaciones, lo cual complica su implementación en dominios del mundo real. Un ejemplo práctico, podríamos codificar un entero dentro de un anillo polinomial y ejecutar sumas o multiplicaciones dentro de los enteros o sobre los polinomios. Y bien, podríamos definir un esquema de esta índole a través de la siguiente analogía. Pensemos en Alice, nuevamente, una dueña de una tienda dedicada a la manufactura y venta de joyería. Y ella está preocupada porque sus empleados pueden llegar a robar parcialmente o totalmente la materia prima, que en este caso son los diamantes o el oro. Ella propone la siguiente solución. Ella almacena la materia prima dentro de una caja. Posteriormente, Alice cierra esa caja con una llave secreta. Subsecuentemente, los empleados pueden usar unos guantes altamente resistentes que diseñó Alice para trabajar la materia prima desde afuera de la caja. Ellos no tienen acceso directo a la materia prima, pero aún así pueden manipular la joyería. Finalmente, una vez que la pieza está terminada, Alice puede usar su llave secreta para acceder a la pieza en su última expresión. En esta analogía, en este ejemplo, los guantes ilustran el comportamiento de un homomorfismo. No obstante, como en todo criptosistema, todo texto codificado cuenta con un ruido asociado que esconde como tal el mensaje. En este ejemplo muestro el texto codificado 1 que codifica el mensaje 1 agregándole un ruido E1. Y lo mismo sucede para el mensaje 2. El problema yace en que cada vez que computamos una operación sobre textos codificados, ya llámese sumas o multiplicaciones, este ruido comienza a crecer. Y si este ruido alcanza un cierto umbral después de una cierta cantidad de operaciones, si no lo controlamos adecuadamente, este texto codificado no podrá ser decodificado adecuadamente. En términos generales, cuando aplicamos una función a los textos codificados, aplicamos esa función a los ruidos, lo que lo incrementa exponencialmente con el grado de f. Cada suma homomórfica suma los ruidos y cada multiplicación homomórfica los multiplica. En ese sentido, el crecimiento de este ruido limita la cantidad de operaciones que podemos efectuar
sobre textos codificados, lo cual nos lleva a la siguiente taxonomía. Un esquema parcialmente homomórfico solamente soportará ya sea sumas o multiplicaciones. Un esquema algo homomórfico computará solamente una cierta cantidad de operaciones antes de que el error crezca lo suficiente como para mantener la distribución correcta. Y finalmente un esquema completamente homomórfico donde podemos computar arbitrariamente cualquier cantidad de funciones, ya sea sobre operaciones de suma o multiplicación, sobre textos codificados. En el año 2009, hace apenas poco más de 10 años, Ray Gentry propone el primer esquema completamente homomórfico. Para ello, él propone la noción de bootstrapping, que hace referencia al hecho de refrescar un texto codificado. El proceso que él propone es evaluar homomórficamente la función de encriptación, obteniendo un mensaje codificado con menos ruido que el anterior. Para explicar esta noción, dentro de la analogía que mostramos hace un par de slides, Alice se percató de que sus guantes no eran sumamente resistentes y que después de una cierta cantidad de operaciones, una cierta cantidad de tiempo, esos guantes llegan a fallar. Ella propone una técnica llamada bootstrapping que le permitirá agregar una caja I dentro de una caja I más 1 antes de que la caja I llegue a fallar, lo cual le permite ganar un poco más de operaciones, un poco más de tiempo y lograr su cometido. El problema tanto de bootstrapping como del esquema completamente homomórfico propuesto por Gentry es precisamente que es una operación muy costosa en términos de computación. Una interrogante que debería surgir es, si estamos codificando sobre información codificada, ¿cómo vamos a manejar esas llaves? En esta ecuación vemos el comportamiento de bootstrapping, donde generamos un texto cifrado nuevo con menor ruido que el original. En esta ecuación también vemos que 3 elementos están codificados, tanto el mensaje original como el mensaje fresco, así como la llave secreta. Se utiliza un concepto llamado bootstrapping key para hacer referencia a la codificación de la llave secreta. Para ello hay dos diferentes esquemas. Uno de ellos es codificarla bajo sí misma o codificarla bajo una diferente llave. El primer enfoque se le conoce como seguridad circular y al segundo se le conoce como intercambio de llaves. La limitación de la segunda opción es que si tenemos solamente n cantidad de llaves, solamente podremos ejecutar n operaciones de bootstrapping, lo que nos limitaría el procesamiento de funciones sobre texto codificado. Lo que propone la literatura como solución es un esquema de ambas enfoques, es decir, una seguridad circular con un intercambio de llaves, donde usamos una colección de estas de forma iterativa. A partir de la aparición del primer esquema completamente homomórfico, surgieron una gran cantidad de enfoques tratando de optimizar, de mejorar o de implementar en dominios del mundo real esos esquemas completamente homomórficos. En esta revisión de literatura nosotros nos centramos principalmente en aquellos modelos de aprendizaje de máquina que implementan internamente esos esquemas de cifrado homomórfico. Vemos en esta línea del tiempo que los esquemas se han dedicado básicamente a 3 líneas, a árboles de decisión, a redes neuronales y más allá a deep learning. En el contexto de una red neuronal, la técnica consiste básicamente en aplicar un enfoque de cifrado homomórfico a las entradas de la red neuronal y propagarlas homomórficamente. Esto ha llevado al término de aprendizaje de máquina que preserva la privacidad, donde básicamente la meta consiste en lograr una clasificación o una predicción no interactiva a ciegas. Es decir, que un tercero no confiable pudiese llegar a procesar, clasificar o predecir sobre información altamente confidencial sin acceder como tal a ella. En este modelo que ilustro en este slide, alfa denota un modelo de aprendizaje de máquina y por ende la función de evaluación denota el proceso de inferencia o de entrenamiento de un algoritmo de aprendizaje de máquina. Sin embargo, dado que estos cifrados homomórficos solamente soportan ya sea sumas o multiplicaciones, solamente pudiésemos computar sobre polinomios, lo cual complica el despliegue e implementación de estos modelos de aprendizaje de máquina, ya que en el cómputo de polinomios las multiplicaciones son muy lentas y agregan una gran cantidad de ruido. Si contamos con mucho ruido, tendríamos que aplicar bootstrapping, lo que lo hace aún más costoso en términos de computación. El desafío consiste básicamente en computar y manipular sobre polinomios de bajo grado. En la meta de lograr una red neuronal que preserve la privacidad,
El reto principal yace en poder computar homomórficamente las operaciones internas de cada neurona. Cada neurona ejecuta dos operaciones fundamentales. Por una parte, una suma de pesos y por otra parte, una función de activación. La suma ponderada básicamente son sumas y multiplicaciones. Es esencialmente un producto punto del vector de pesos con el vector de valores, por lo que no hay mayor problema. El problema yace en la operación de la función de activación. Esta función implica operaciones más allá que sumas y multiplicaciones. Por ejemplo, sigmoide necesita una división y el caso de ReLU implica una comparativa. La literatura se ha enfocado básicamente a aproximar polinomialmente estas funciones de activación y sustituirlas dentro de la red, dado que el teorema de Stone-Weierstrass establece que toda función continua en un intervalo compacto no vacío puede aproximarse uniformemente mediante polinomios. Si tomamos una red neuronal con L cantidad de capas y aproximamos polinomialmente cada capa de activación con un polinomio de grado D, pudiésemos aproximar la red neuronal entera con un polinomio de grado D a la L. El desafío consiste en aproximar tanto D como L con polinomios de mayor grado posible. El optimizar o el minimizar D es un ejercicio estándar en el campo de la teoría de la aproximación. Y bien, a lo largo de esta presentación hemos visto tanto los beneficios que implicaría contar con un enfoque completamente homomórfico como las limitaciones que presentan en la actualidad. En este slide resumimos las tres principales líneas de investigación dedicadas al desarrollo de esos esquemas. Por una parte, una línea importante es optimizar el procedimiento de bootstrapping, ya que efectivamente es el mayor cuello de botella de una implementación de un esquema completamente homomórfico. El objetivo es mejorar su velocidad de procesamiento y la recurrencia con la que éste se evalúa dentro de una implementación. Asimismo, reducir la generación de ruido a través de diferentes esquemas de cifrado homomórfico. Otro punto importante es mejorar las características técnicas de sus enfoques, ya que una mayor cantidad de operaciones pudiese permitir una mayor adopción de sus cifrados en más dominios del mundo real. Y el último punto está enfocado básicamente a la meta de enriquecer el paradigma de Machine Learning as a Service. En realidad, se ha considerado a los esquemas completamente homomórficos como el santo grial de la criptografía, y esto dado a las cantidad de aplicaciones que podía resolver. Pudiésemos pensar en cualquier aplicación que implique datos sensibles, como detección de cómputo, protección electrónica, Internet of Things, información médica, Smart Cities, genómica. En general, después de años de ser considerada un problema puramente teórico, hoy por hoy esos esquemas se consideran técnicamente factibles para algunos dominios del mundo real y se considera una herramienta potencial ante una era postcuántica. Dada la naturaleza altamente aplicable de sus esquemas, han surgido un gran interés por parte de compañías en el área, por lo que estos han desarrollado librerías de código abierto para mejorar su desarrollo. Nuestro equipo de trabajo actualmente está enfocado en el desarrollo de modelos de aprendizaje de máquina que preserven la privacidad. Por una parte, desarrollo e implementación de modelos de regresión logística que preserven la privacidad a través de esquemas de cifrado homomórfico basados en el sistema numérico residual. Y por otra parte, la implementación y desarrollo de redes neuronales que preserven la privacidad a través de la aproximación polinomial de las funciones de activación estándares. Y bien, de mi parte es todo. Si hay alguna pregunta, con gusto la responderé a través de mi email. Muchísimas gracias.